Estimados amigos, feliz año nuevo, feliz Navidad. Espero que este año sea bueno. Todos lo esperamos. Para la audiencia rusa no hace falta presentar a Tatiana Chernigovska, pero lo voy a decir, la voy a presentar para nuestros amigos españoles. Si ustedes no han escuchado sus conferencias en nuestros programas, quizás la habrán escuchado en otros formatos. Y yo quisiera decir que si existiera un mundo ideal donde todo nos lo explicaran personas como Tatiana Chernigovska, todos seríamos los alumnos más perfectos del mundo. Por eso yo les deseo disfrutar de esta hora y agradecer a Tatiana Vladimirovna Chernigovska por participar. La queremos mucho. Muchas gracias por estas palabras. Ustedes saben qué afecto tengo hacia ustedes, cómo me gusta Barcelona, y creo que hay que volver a Barcelona y hay que dejar aparte todos los problemas, la pandemia, guerras, etcétera. Y este microciclo de conferencias que yo estoy impartiendo en la Casa de Rusia es ya la tercera conferencia. Está dedicada a la inteligencia natural y artificial, significados y estructuras. Fíjense, por favor, en las imágenes. La foto de la derecha presenta una especie, un monstruo eh, mecánico, y a la izquierda la imagen se llama "Han quitado el Internet". Y es, en realidad es una imagen de antes, cuando todo el mundo salía a la calle, no estaba pegada al ordenador, salía al patio, patinaban. Y esto realmente pasaría ahora si desconectan el Internet. Ah, vale, pues voy a introducir el tema por la idea de que la inteligencia natural y la artificial son absolutamente diferentes. En la naturaleza no existe inteligencia artificial. No existe por ahora. Quizás aparecerá lo que llaman los profesionales inteligencia artificial fuerte, es decir, una inteligencia que puede actuar, que puede tomar decisiones y que se parece bastante a la personalidad. Lo que todavía no existe. Lo que se usa ahora con el término inteligencia artificial ah, es la traducción del inglés, y porque el término sí que existe, pero la inteligencia artificial fuerte no existe. Existe solo la así llamada inteligencia artificial débil, que en realidad son programas, aplicaciones que saben muchas cosas, son complicados, a veces pueden mm, hacer algo que parece estar hecho por una persona o por lo menos por un ser inteligente, pero la diferencia principal entre la inteligencia artificial y la natural consiste en lo que yo pongo en la primera línea. Lo que es difícil para una persona es fácil para los programas de la inteligencia artificial y al revés. Por ejemplo, el trabajo con el Big Data, con masivos grandes de información, de números. Esto no puede hacerlo una persona.
por no tener suficiente velocidad de procesamiento, no tener suficiente tiempo, etcétera, etcétera. Y los programas de la inteligencia artificial lo hacen sin ningún problema. Pero los programas de la inteligencia artificial tienen muy difícil el trabajo con así llamados datos blandos, las emociones, los matices de la expresión de la cara, las descripciones. Los ejemplos muy buenos para esto son recetas culinarias, porque si un cocinero bueno describe cómo preparar algo, él lo hace siempre con matices. Tienes que tomar un poquito de harina, un poquito de sal, un poquito de agua. Es claro, pero los programas de la inteligencia artificial no lo entienden. Un poquito no vale. O como dicen, hay que añadir azúcar al gusto. Todas las personas entienden lo que es al gusto, pero un programa no. O, por ejemplo, ustedes llaman un taxi. Llega el coche y ustedes tienen que explicar por teléfono cómo llegar a su puerta. Y ustedes dicen, usted tiene que ir a la derecha y ustedes ven unos arbustos, tienen que pasar por la izquierda y verá mi casa. Cualquier conductor lo entenderá, pero para un robot, para la inteligencia artificial, es imposible de entender. Yo he puesto estos dos ejemplos porque muestran muy bien que las cosas, los fenómenos que para nosotros son absolutamente fáciles, para la inteligencia artificial no son fáciles. Todos los programas se basan en la lógica. ¿Y de qué lógica hablamos? ¿De la lógica de quién hablamos? Hay muchas lógicas, no solo la de Aristóteles. Hay diferentes tipos de lógica. Yo no soy experta en este ámbito, pero hay una gran cantidad de trabajos que describen diferentes tipos de lógica. Nuestra inteligencia, nuestro cerebro usa ¿qué lógica? ¿Qué lógica usa? No lo sabemos. Nosotros sabemos manipular las relaciones de causa y efecto, pero eso no quiere decir que nuestra mente, nuestro cerebro usa los mismos procedimientos. Por eso yo hago la pregunta, ¿de quién es la lógica? Cuando hablamos de la inteligencia artificial, se trata de la lógica del programa. Pero, ¿qué lógica han introducido las personas que han creado el programa? Como el programa de la inteligencia artificial tiene que saber aprender y desarrolla esta capacidad. Entonces aparece la pregunta, si nos fiamos de estos programas, estamos seguros de que entendemos lo que hacen estos programas. Cuando hablamos con los especialistas de las más altas tecnologías IT, de la Silicon Valley o de Skolkovo en Rusia, los especialistas dicen que no hay que tener miedo de nada. Nosotros controlamos. Los programas hacen solo lo que nosotros hemos introducido, hemos pensado, pero ya no es verdad, porque antes sí que era así. Ah, pero ahora los programas aprenden y además enseñan a otros programas. Y la cuestión de si seguimos controlando estos programas no tiene la respuesta exacta.
Por eso, cuando me pregunto si yo me fío de estos programas, yo casi diría que no. Los programas están basados en algoritmos, en reglas mm, que tienen que seguir los programas, pero existen también algoritmos biológicos. Y yo pongo esta cuestión casi por primera vez. Yo no he hablado todavía con los especialistas. Si el algoritmo es herramienta de la evolución biológica o no. Es decir, si la evolución ha entendido, entre comillas, cómo tenía que actuar. Por ejemplo, hay que ser más fuerte que tus competidores, hay que luchar por procrear, hay que gastar la menor energía posible, hay que elegir las acciones que ahorren la energía. Así tú ganarás la lucha con los competidores. Este tipo de algoritmos ya lo describió Darwin y parece que es herramienta de la evolución. Eso es lo que produjo la evolución. Pero el algoritmo siempre es algo predecible, es una norma, es una regla. Una regla no se puede infringirla. Igual pasa en la biología. Existen normas que la biología, la evolución sigue y la vida sigue. Pero tenemos que entender que cuando empezamos a describir nuestra conducta, nuestra mente, nuestra conciencia, aparece otra fórmula que pronunció Sir Roger Penrose, un premio Nobel del año 22. Recibió el premio por los trabajos sobre los agujeros negros. Pero aparte de eso, él se interesa por nuestra conciencia, por cómo actúa la conciencia. Y sus trabajos están traducidos a muchos idiomas, incluido el ruso. Entonces, él dice que cuando hablamos de la conciencia, del problema de la conciencia, ah, podemos estar seguros de que no todo allí es algorítmico, porque si no, no se puede explicar la cuestión del entendimiento. Vamos a imaginar inteligencia artificial que por su conducta parezca una persona. ¿Entenderá esta inteligencia lo que hace o simplemente copie de la mejor manera posible a las personas? Y no es la única cuestión. Por ejemplo, ¿y cómo lo podemos saber? Si entiende o no entiende lo que hace. No se puede saberlo. No hay manera de saberlo. Porque si imaginamos un programa ideal, entonces él se comportará como si tuviera inteligencia real y entendimiento del mundo. Luego, otra idea. El entendimiento es la contracción. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes, después de escuchar mi conferencia, va a decir a otras personas que no la han escuchado, pues se trató de, y lo va a explicar en breve. Seguimos. Hace poco yo he sabido que durante toda la existencia de la humanidad en la Tierra vivieron 168 mil millones de personas. 168 mil millones. Personas parecidas a nosotros, que tenían
el cerebro que sabía hacer más o menos lo que sabemos hacer nosotros. Pero antes de esto también había cerebros. Y además, paralelamente con nosotros, en el planeta viven muchos seres, muchas criaturas que tienen cerebro bien desarrollado y conductas complicadas. Por ejemplo, los elefantes, los delfines, los chimpancés, los primatos superiores, aves, algunos de los aves, por ejemplo, los córnidos, yo seguramente lo he mencionado en otras conferencias. No nos vamos a centrar en los animales. Y hay además seres más exóticos todavía, los pulpos, por ejemplo, que son muy inteligentes y además saben ah, aprender. Saben aprender contemplando. Nadie les explica. Ellos están mirando, contemplando y deducen y repiten. Y a veces repiten mejor todavía de lo que han visto. Y tienen cerebros muy diferentes. Hablando de lo parecido entre nuestros cerebros, entre los primates, elefantes, delfines, personas, nuestro cerebro se diferencia por el tamaño, pero el tamaño no es tan importante. Lo importante es la correlación del tamaño y el peso del cerebro y el tamaño y el peso del cuerpo. Por ejemplo, los elefantes lógicamente tienen cerebro más grande y los delfines también. Pero lo importante es cómo está construido, cómo la forma y la actuación del cerebro. Yo, que yo sepa, y creo que lo sé bien, nuestro cerebro no solo es muy complicado y muy grande, es muy denso. La cantidad de neuronas es mayor que la de otros cerebros. Así que la densidad neuronal es casi la característica principal. Y si nos preguntamos si las células mismas han evolucionado bien o solo aumentado su cantidad y sus relaciones, sus enlaces con otras. Es decir, una neurona de un ser que vivió millones de años antes, que se diferencia de nosotros por diferentes capas de diferentes etapas de evolución. Si sus neuronas son iguales que las nuestras. En la comunidad científica no hay consenso de lo que nosotros consideramos conciencia. Por eso, si preguntamos si un gato, un perro tiene conciencia, no tiene sentido porque seguramente los dueños de sus mascotas dirán que sí, seguramente tienen conciencia, son seres conscientes, pero no hablamos de la percepción cotidiana. Ah, Queremos saberlo científicamente. Si preguntamos a un budista si una hormiga o una abeja tiene conciencia, ellos se sorprenderían y dirían que claro que sí, todo lo vivo tiene conciencia y la conciencia está difundida por el universo. Y la idea de que ah, solo el hombre, solo el ser humano tiene la conciencia,
es muy discutible. Y hay un abismo entre los que perciben la conciencia repartida por todo lo vivo y perciben la conciencia como nosotros solemos percibirla, como algo perteneciente solo a un ser muy desarrollado. Hay un abismo. No se trata de las conductas reflectorias, como por ejemplo los perros de Pavlov, las respuestas de sus reflejos. Y se podría decir que un animal es un autómata vivo, pero ¿cómo sabremos si su perro o su gato están pensando en algo? ¿Tienen ellos cognitividad? Cuando hablamos de las especies superiores, es más fácil decir que sí tienen conciencia. Pero cuando vamos bajando por esta escalera, ya es más difícil. Un pollo, una gallina, ¿tiene cognitividad o no? Y son cuestiones científicas. Ustedes me podrían preguntar, ¿y para qué? ¿Para qué lo dice? Lo digo en primer lugar porque me parece interesante, pero en segundo lugar es porque nuestra cuestión principal ah, es la inteligencia artificial. Cuando aparezca la inteligencia artificial fuerte, ¿tendrá ella cognitividad o solo será una perfecta imitadora? Hay varios robots que también evolucionan. Ustedes habrán visto los robots más nuevos que parecen personas que saben moverse muy bien, pero no es difícil descubrir que en realidad todo está programado, como en las imágenes que he puesto en mi primera diapositiva. Pero ¿cómo sabrán ustedes si esta inteligencia artificial tiene conciencia o no? Ustedes me podrían decir, ¿y para qué lo necesitamos saber? Y yo les digo, es lo primero que necesitamos saber, porque si sálvanos Dios de que ellos tengan cognitividad y conciencia, ellos serían como nosotros, pero no van a morir, no necesitarán dormir, no se cansarán, no se enamorarán, no tendrán ningunos problemas emocionales, no tendrán amigos, padres, tendrán velocidades enormes y será el fin de nuestra civilización, porque nosotros no podremos con ellos. Si ellos simplemente cumplen las tareas que nosotros les ponemos, vale, muy bien, como lo hacen ahora. Pero si la cognitividad y la sensación del propio ego, del yo, aparece, y así lo dice la literatura científica. Ah, si aparece la personalidad, el self, ¿no? Entonces tendrán sus planes. Ellos podrán decidir que las personas no son necesarias. A las personas no muy inteligentes dirán, pero es muy fácil, vamos a desconectarlos.
de la energía eléctrica y ya está. Pero si se trata de programas de muy alto nivel, ellos sabrán defenderse. Bueno, pues vamos a seguir. Ah, Aparece la cuestión de nuevo tipo de civilización. Esto ya no se discute, ya es un hecho. ¿Por qué en este sentido los estudios del cerebro y de la mente son tan importantes? Son estudios muy caros. Los proyectos de las investigaciones del cerebro existen en todos los países que se lo pueden permitir. Los Estados Unidos, en Europa también hubo y hay varios. Por ejemplo, el Blue Brain era un programa multinacional. Asia también, Japón y China. Son investigaciones muy caros porque el equipamiento es caro, pero también los especialistas, los expertos son caros y tienen que ser de diferentes ciencias, genéticos, matemáticos, físicos, ah, computer science, claro está, psicólogos, lingüistas, muchas personas y son expertos y por eso es tan caro. Se trata también de que para crear la inteligencia artificial fuerte hay que saber cómo actúa el cerebro humano. Claro, está claro, pero por ah, nuestro bien hay obstáculos. Sabemos mucho del cerebro, pero no sabemos y no sé si sabremos todo. 500.000 artículos existen, mejor dicho, han aparecido recientemente sobre los estudios del cerebro y aparecen más y más. En realidad hay tanta información que es muy difícil procesarla. Sería objeto de otra conferencia, pero si alguien dice que saben cómo actúa el cerebro o lo sabrán en breve, en realidad nunca les crean porque ellos no saben lo que dicen. Entonces, ¿cómo podríamos hacer la inteligencia artificial si no sabemos cómo está hecha y cómo funciona la natural? Pero ¿quién ha dicho que la inteligencia artificial tiene que imitar el cerebro humano? Quizás hay otras formas. Si estos programas empiecen a mejorar a sí mismos, en este momento sí que podremos perder el control sobre el proceso. De todas formas, es nuestro futuro, es inevitable y está claro que el que logra más éxito será el ganador de todos y para siempre. Eso se lo garantizo, porque de eso depende todo. A la sociedad, la educación, la industria, la economía. Este juego vale la pena y nadie ah, en la actualidad va a gastar dinero por algo que no tiene futuro. Y se trata de millones de dólares. Y si ellos invierten en este tipo de estudios, saben por qué lo hacen.
De todas formas, tenemos que vivir en este mundo, tenemos que entender cómo tenemos que educar a nuestros hijos, para qué y a qué tenemos que preparar a los alumnos. Si no hablamos de las profesiones tradicionales como, no sé, bailarín o cocinero o músico, a profesiones relacionadas con la vocación. Pero aparte de esto, ¿qué profesiones habrá en futuro? Nosotros somos seres complicados, complejos. A mí me interesa todo, incluso los más tontos. No todos son inteligentes, ¿verdad? Incluso los más tontos son muy complejos, son mucho más complejos que otros seres. Otra cuestión es cómo logramos vivir en un medio que es tan polifacético y contradictorio en cada momento. Ahora todos dicen que pasan mucho estrés, que el mundo está cambiando muy rápido y que no a todo el mundo les da tiempo para adaptarse. Lo que pasa es que el mundo siempre ha sido así. Quizás la velocidad de los cambios sí que ha aumentado mucho. Mm, Nuestro cerebro está hecho para saber adaptarse al medio. Cada persona, cada niño se adapta a la sociedad, al mundo donde ha nacido. La adaptación es el actor principal de la evolución biológica, de la evolución global de los millones de años y de la evolución personal de cada persona. Pero estas adaptaciones, estos cambios, eran más lentos. Ahora los cambios son muy rápidos y es algo nuevo. Por eso podemos hablar de la ruptura civilizacional. Mis colegas me dicen que podemos rompernos, entre comillas, porque no sabemos movernos con esta velocidad. Está afectada, incluso afectado el medio social. La gente cambia sus actitudes. En mi cuento favorito, Alicia en el País de Maravillas, si se acuerdan, las cosas se comportan de una manera muy rara. Por ejemplo, vas rápido te, y te mueves lento, ¿no? Pero esta imagen ahora es actual. ¿Cómo se puede vivir en el mundo donde no hay reglas? Se puede volverse loco. Además, está desapareciendo la posibilidad de comprobar, de verificar ah, lo que vemos o lo que escuchamos. ¿Cómo verificamos si es verdad o no? Si es verdadero o falso. Es muy difícil ahora. Y la mentira, la falsedad ahora es mm, casi perfecta, son imitaciones perfectas. Ustedes me dirán, para eso existen los expertos, pero si no se trata de expertiza profesional, usted es una persona normal y corriente
y les muestran un cuadro que dicen que está ejecutado por Durero, pero Durero nunca lo ha pintado. Lo pintó un programa. ¿Cómo diferenciar una obra de arte y una copia? No hablo ahora de la expertiza profesional, hablo de la vida cotidiana. Les muestran un documental y les cuentan que ayer pasó algo y lo muestran y nunca pasó, nunca había pasado. Es una imitación. ¿Cómo diferenciar la realidad real y la realidad virtual? La virtual se parece siempre más a la real y parece que a veces es mucho más atractiva que la realidad de nuestro mundo. Y me pregunto entonces, ¿no nos volveremos locos? ¿No confundiremos el juego con la vida? Nuestra red neuronal es muy compleja. Estas son fotos. Cuando yo miro las fotos de las redes neuronales, yo en realidad me pregunto, Dios mío, ¿cómo puede pasar por esta red una información? ¿Cómo puede llegar a su destino? Si las neuronas las ponemos en línea, tendremos un hilo de casi 3 millones de kilómetros, como 6 circunferencias de la Tierra. Y los enlaces dentro de esta red es un cuadrillón, es una cifra sin poder imaginar, inimaginable. Y tenemos más de 1000 tipos de neuronas. Son diferentes. Y está en la cabeza de cada uno, de un inteligente y de un tonto, lo que infunde cierto pavor. Los algoritmos son calculaciones, pero en el cerebro no todos son cálculos. Un pintor no calcula nada. Y a veces un físico no lo calcula todo. Aquí vemos 3 retratos. En el centro está Turing, que todos lo conocen. Y a la izquierda vemos Korsakov, que vivió en el siglo XIX. Seguramente es de la familia del famoso compositor Rimsky-Korsakov, y es el que precedió a Turing. Y en la tercera foto vemos la representación del programa AlphaGo. Veamos los cuadros más conocidos que representan nuestra civilización: Leonardo, Durero, Botticelli. Aquí no hay cálculos, es otro tipo de actividad mental, diferente. Pero cuando digo diferente, me preguntarán, ¿qué tipo es? ¿Qué tipo de inteligencia funcionó aquí? Ustedes me dirán que la música y la matemática están cerca, pero esto no quiere decir que el pequeño Mozart, cuando empezó a componer, calculaba algo. No, no, es una actividad diferente. Aquí vemos a Einstein y a Chaplin, a dos genios de diferentes mundos. Uno trabajaba con los cálculos y el otro
tenía que ver con cosas blandas que no se pueden describir con las reglas matemáticas. Einstein, se sorprenderán, era muy inteligente, pero no se sorprendan porque son diferentes tipos de inteligencia. Hay muy buenos científicos que a la vez como personas son tontas y yo conozco algunos. Einstein, en cambio, era inteligente. Él dice, la intuición es un don sagrado, y esto dice un físico, y la mente es un servidor, es un criado. Y luego, la imaginación es más importante que la información, que la sabiduría. El saber es limitado y la imaginación abarca todo el mundo, estimula el progreso y crea la evolución. Es decir, la imaginación, los insights, ah, es algo que no es descifrable por la lógica de cálculos. En 1996, el campeón de ajedrez de entonces, Garry Kasparov, perdió al programa Deep Blue. Era el mejor cerebro del planeta, pero luego, cuando analizaron el juego, ah, hubo reproches ah, porque no es un juego justo. No se puede jugar con un ordenador. El ordenador no tiene dolores de cabeza. El programa sabía cada jugada de Kasparov, toda su trayectoria en el ajedrez. El programa tiene memoria infinita y en realidad no se puede competir con el programa. Pero siguieron mm, los juegos. Hubo otro programa, Deep Freeze, que también ganó en 2006 y era bastante sofisticado. Luego está el DeepMind. Es un grupo que creó el sistema AlphaGo, que ganó al jugador profesional del juego Go. Y yo antes decía que hay juegos más difíciles que el ajedrez. El ajedrez es un juego complicado, muy antiguo, pero es un conjunto de operaciones. Y yo decía que hay juegos que no son para el ordenador, como el Go, pero ahora existe la versión AlphaZero, o el algoritmo universal, que sin tener una base previa de conocimientos, sabe aprender a jugar al Go y puede ganar. ¿Y cómo aprenden estos programas? Ellos juegan consigo mismas, con sus clones. Dos programas muy fuertes empiezan a jugar y juegan 1 millón de partidas, que una persona no es capaz, ¿no? Y habiendo pasado por millones de partidos, ganan. Lee Sedol es campeón del juego de Go y cuando jugó con el programa AlphaGo, le perdió totalmente. Él estaba contento si podía
ganar por lo menos un partido. Me preguntarán, ¿para qué yo les cuento sobre los juegos? Porque no se trata de los juegos en sí, se trata de las capacidades de estos programas, cómo saben aprender, qué poder intelectual tienen. Yo también estaba muy contenta cuando decía, el póker, por ejemplo, es diferente porque en el póker existe el bluff, el juego, el engaño. Por eso está el poker face, las expresiones de las caras, que la gente se pone gafas oscuras para los otros jugadores no pudieran entender nada. Pero el programa Libratus ganó a 4 mejores jugadores de póker. Se ríen porque no lo esperaban. Son programas que saben aprender. Por eso podemos decir que su capacidad intelectual es enorme. Y aquí yo veo un peligro verdadero porque ellos han adquirido algo parecido a la intuición profunda. Por ejemplo, a la velocidad de 80.000 posiciones al segundo, este programa podía ganar a otro programa mucho más rápido, que tenía 70 millones de posiciones al segundo. 80.000 contra 70 millones, pero le ganaba porque usaba otras estrategias. Porque cuando hablas con un jugador al ajedrez, él te puede decir que a veces yo veo, intuyo lo que hay que hacer. Yo no lo puedo explicar, yo veo mi jugada. Y parece que este programa ha obtenido algo parecido a esta intuición. Los jugadores dicen esta manera de jugar extraterrestre, porque así no juegan las personas y así no jugaban antes los programas hechos por personas. Pero ¿qué hace entonces este programa? Ustedes no lo hemos enseñado a hacerlo. Simplemente ha jugado millones de partidas con sus clones y ha creado un enfoque propio para este juego. Y los analistas que analizan estos juegos dicen que algunas jugadas son muy bellas, muy sofisticadas. Yo veo mucho peligro en este. En este sentido, podemos decir que hay un gap, una rotura semántica entre la intuición y la lógica está superada. Esta brecha está superada. Y esto parece un ataque cognitivo e incluso un reto civilizacional. Ellos pueden ganarnos. ¿Y para qué? ¿Para qué lo hacemos? Para entender cómo está hecho el cerebro. Buena idea, modelamos las funciones cognitivas en los programas, sí, las analizamos, las estudiamos. Pero a lo mejor no lo hacemos bien porque no sabemos cómo actúa el cerebro. Hacemos los programas a nuestro entender que quizás son erróneos. ¿Para qué más? Para entender cómo podemos mejorar
a nosotros mismos, hacer un tipo de Frankenstein. Vamos a digitalizar nuestro mundo mental, emocional y vamos a ser eternos. Se puede hablar mucho de esta idea, pero es una idea loca. Y por último, ¿para qué? Para mejorar nuestra vida, para delegar las funciones que son difíciles para nosotros a los sistemas artificiales. Las actividades difíciles también, por ejemplo, bajar a las minas o volar al a Marte. ¿Para qué lo vamos a hacer nosotros, las personas? Esto sí que tiene lógica, que los sistemas artificiales vayan allí. Pero el mundo digital ya tiene su vida autónoma. Existe el Internet de las cosas, las casas artificiales, las casas inteligentes. Cuando la nevera ve que ya no tiene el queso parmigiano, sin preguntarles si ustedes quieren más, lo, lo encarga, se lo traen. A la casa inteligente sabe qué temperatura hay que mantener, si hay que abrir o cerrar las ventanas o las cortinas. ¿Y a nosotros qué nos queda? También existen los así llamados sistemas complejos. Existen sistemas complejos biológicos y sociales, y ellos tienen sus leyes y pueden empezar a actuar según sus leyes sin preguntarnos. La realidad digital ya es un indicio de existencia, porque si ustedes viven en la jungla y no tienen internet, para el resto del mundo ustedes no existen. Yo veo que tengo que ir terminando, pero quiero decir algo más. Si el cerebro mismo tiene sus lógicas, tiene su lógica, y el cerebro es un objeto físico, sí. Entonces sigue las leyes de la física. Pero, ¿qué leyes entonces? Las leyes cuánticas, ¿sí o no? Las leyes del mundo vivo, orgánico e inorgánico. Cuando decimos que sigue las leyes de la física, entonces, ¿de qué física? ¿Es la física de Newton, de Einstein o de Niels Bohr o de muchos otros? ¿Qué física rige el cerebro? No hay respuestas a estas preguntas. ¿Y las matemáticas? ¿Y qué tipo de matemática rige el cerebro? ¿La matemática de Lobachevsky o no? Esta pregunta la hacía a los profesionales porque yo en San Petersburgo imparto las clases, los seminarios sobre de los estudios cognitivos, y uno de estos seminarios estaba dedicado a este tema. Y yo hice a mis colegas especialistas la pregunta si existe un tipo de matemática que sirve para describir el cerebro. Y me contestaron, no, no existe. Y les felicito con esta respuesta. Niels Bohr y Einstein dialogaban y, entre otras cosas, decían que física no es sobre cómo es el mundo, sino sobre lo que nosotros podemos decir sobre el mundo. Todo lo que, otra cosa, todo lo que nosotros llamamos real consiste de las cosas que no podemos
ver como reales. No podemos considerar reales. Y lo tercero, no, tú no piensas, simplemente tú haces funcionar la lógica. Otras preguntas mías. ¿Quién es o qué es una persona tonta? Hay científicos que yo calificaría como personas tontas. Si puede ser tonto el cerebro, sabemos que el funcionamiento del cerebro no es como ajedrez, no es cambiar o cambiar las operaciones. Y cuando creamos la inteligencia artificial, ¿qué inteligencia creamos? Quizás creamos una inteligencia tonta o una inteligencia que no tiene ética. ¿Puede la inteligencia artificial tener su self, su ego? ¿Y cómo lo sabremos? ¿Y lo podremos saber? Yo digo que no. Esta inteligencia artificial podrá sentir el dolor, podrá sufrir, podrá ser compasivo, pero no imitarlo. En sus adentros sabrá compadecer. Imitar sí, lo podrá seguramente. Por eso, terminando, yo diría que nosotros tenemos que frenar un poquito y pensar, como decía Okujawa, ir a su casa y pensar. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo no perder el control sobre la realidad, sobre cómo no perder la imagen básica de la realidad, para guardar nuestras normas éticas de los valores, porque este nuevo mundo no tiene leyes sobre cómo tiene que funcionar la inteligencia artificial. Por ejemplo, los drones sin piloto, si hay un accidente y perjudica a alguien, ¿quién será el responsable? ¿Quién será el culpable? No es una pregunta social, es una pregunta civilizacional. Y aquí recuerdo la antigüedad a Robert Burton. Fíjense en las fechas, por favor. En su trabajo Anatomía de la Melancolía, y yo pongo aquí el grabado famoso de Durero, la melancolía. Entonces Burton decía, el mundo está loco, está sumido en la melancolía. Parece una cabeza del tonto. Y también recordemos a Shakespeare, que decía que el mundo es una novela contada por un tonto, donde hay mucho ruido, muchas pasiones, pero no hay sentido. No me gustaría terminar con esta idea tan triste, pero por otro lado, ahora tampoco tenemos muchos motivos para alegrarnos. Les agradezco su atención y en esta imagen vemos algo por lo que empezó nuestra civilización, los sumerios, los egipcios e incluso a los que les precedían. Ellos entendían mucho de lo que nosotros quizás no entendemos ahora.
Y esta señora que está mirando todo esto, si agrandamos la imagen, veremos las inscripciones donde en el cerebro se ubica el amor, donde está la amistad. Y allí hay muchas cosas curiosas. Con esto me despido de ustedes. Muchas gracias por su atención y si quieren hacerme preguntas, por favor. Здравствуйте. А могу я задать вопрос, пожалуйста? Buenas Ну, tardes. можно без Vamos a quitar las diapositivas. Y ahora sí, por favor, su pregunta. без камеры. Хорошо. Тогда у меня есть вопрос по поводу ума. Вот вы задавали как бы сами себе вопрос, Yo как quiero preguntar интеллект, sobre la но inteligencia. как определить ум, какими категориями он вообще определяется? Usted ha dicho, ¿qué es una persona tonta? ¿Y qué es para usted una persona inteligente? Buena pregunta. Y como a todas buenas preguntas, no hay respuesta exacta. Es cuestión de la convención. ¿A quién consideramos inteligente? El que sabe adaptarse muy bien a la vida, el que sabe comportarse, sabe cómo construir su vida, cómo planificarla para tener buen trabajo, buen nivel de vida. Pero si ustedes empiezan a hablar con él sobre lo que pasa ahora en el mundo, ustedes descubrirán que quizás no entienden nada. Hay diferentes tipos de inteligencia Спасибо. y de Можно ли говорить, intelecto. что ум это социально обусловленный Así фактор, que который определяет podemos decir поведение que общества? la inteligencia es una categoría condicionada socialmente. Por una parte, sí, pero por otra parte, ah, es lo que yo he tratado de explicar. Por un lado, sí, una persona que sabe vivir, pero por ejemplo, una persona como Perelman, el famoso matemático ruso, que se negó al premio del milenio. Es una persona que parece de comportamiento autístico, ¿no? Es un genio, pero en el campo, desde el punto de vista social, es una persona Хорошо, que no спасибо. ha sabido adaptarse. Я Gracias. бы хотела спросить, как вы относитесь A mí me gustaría preguntar к гуманизму в cómo плане usted насколько вот ve el ограничения tema de существуют в гуманизме, то transhumanismo. есть они как раз плюс, а Las минус limitaciones que ситуации. nosotros Вот tenemos именно como personas на quizás es фанатских nuestra теоретических ventaja. планах, мне кажется, что это ну, вот, Y en una proyección космические de наши вот эти 3D, идеи, вот как en todos los tres planos, yo lo veo con escepticismo. Yo también, y no solo con escepticismo, pero mi actitud es negativa. Yo he hablado con estas personas, los transhumanistas, a veces no se llaman con este término, pero ellos quieren inmortalidad digital. Yo veo muy mal esta idea, me parece que es una idea diabólica y allí además, perdónenme lo patético, hay mucho orgullo, mucha soberbia, no orgullo, sino soberbia. Lo que la evolución logró con millones de años, ellos quieren hacerlo ya. Otra pregunta. Quería en primer lugar agradecer por su conferencia. Para mí es un honor estar presente. Estoy en otro uso, en otro uso temporal, horario,
Habrá grabación, sí, 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 hay grabación. Yo creo que en la Casa de Rusia en Barcelona. Sí, sí, no se preocupe. Todas las conferencias aparecen en nuestro canal de YouTube. Y no solo esta conferencia de Tatiana Chernigovskaya, sino todas. Y además, cuando además yo tengo la idea de ir personalmente a Barcelona porque primero empezó la pandemia. Ya teníamos idea y nos hemos puesto de acuerdo con Ana Siliunas hemos preparado un programa para venir a Barcelona y no había problemas. Я вас лично в Аликанте тоже приглашаю, потому что я не в Барселону, но в Yo Аликанте. la invito personalmente a visitar Alicante porque estoy aquí. Sí, tenemos que recuperar nuestros planes Вопрос у меня такой, y вот hacerlos realidad. Y, прослушивание у меня y la pregunta o el comentario que tengo не знаю, возник mientras или la escuchaba, происходит. Я подумала, ведь такого чувства, как патриотизм, yo где любовь pensé к родине, que перестанет el существовать, появится sentido искусственный интеллект. И по del сути это что? Это что? patriotismo Что будут se люди управляемые perderá машинами. en la inteligencia artificial y no las personas van a dirigir, sino las máquinas. Claro, y todo terminará. A los científicos de Skolkovo, de Silicon Valley, aplican el término de la singularidad. Es un término horrible, porque si cruzamos la línea roja y la inteligencia artificial tiene personalidad, nosotros perderemos la competencia. No podremos controlarlos. Ellos no nos necesitarán. Esto está clarísimo. Ahora sí, por ahora sí, pero luego ya no. Спасибо, очень приятно и очень ценю, что вы с нами. Muchísimas gracias. Yo aprecio mucho Могу я тоже, ah, видео? s- su presencia. Да, Sí, otra pregunta. видео тогда. Так, да, здравствуйте. Меня не видно, наверное, ну ладно. Да, темно. Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, я сначала благодарю вас безумно за ваши лекции, слушаю постоянно. En primer lugar, Хотя вообще это не моя muchísimas gracias. специальность, Yo хотела бы узнать, скажите, escucho программы какие-то muchas специфические conferencias для suyas искусственного интеллекта, либо это были y quisiera preguntar si hay algún programa, algún curso donde yo podría estudiar los temas de la inteligencia artificial. A mí me interesa justamente este tema, cómo se podrá ganar la inteligencia artificial. Yo no estoy segura de que exista un curso especializado sobre la inteligencia artificial. Puedo preguntar a mis colegas. Yo incluso soy miembro del Consejo de la Inteligencia Artificial del Presidio de la Academia de las Ciencias. Yo lo digo solo para decirles que no es que yo no sepa, sino yo más bien yo controlo la situación. Pero yo no sé si alguien haya preparado un curso así, pero puedo preguntarles y escribirle. Pero yo creo que si existiera, yo lo sabría. Pero siempre hay algo que yo puedo ignorar. Usted también tiene que buscar. En Stanford, por ejemplo, en
a la Universidad de Harvard, pero tiene que saber formular qué es lo que busca, porque si busca inteligencia artificial, recibirá un montón de enlaces. Tienen que formular la pregunta muy concreta. La AI, inteligencia artificial y los humanos. Tienen que reducir un poco, ¿no?, el campo. Y en cuanto a la neurolingüística, sí, nosotros tenemos un curso. Está grabado, está en el sitio web de la Universidad de San Petersburgo. Es en 2 idiomas, ruso e inglés, y forma parte de los 100 mejores cursos de todas las universidades del mundo. Y además está muy bien hecho por nuestros diseñadores. Se puede inscribirse. Es fácil encontrarlo, la Universidad de San Petersburgo, neurolingüística. Esto sí que es más fácil. Muchas gracias. ¿Alguien quería decir algo más? Sí, una pregunta más. Buenas tardes, muchas gracias por su conferencia. Quería preguntar si en la comunidad científica, como sé que usted habla mucho con sus colegas de diferentes países, pues si ellos se preocupan por la parte ética de esta cuestión. Los que se ocupan de la inteligencia artificial, ellos tienen en cuenta el problema ético. Yo le contestaría así: sí, se preocupan y sí, los profesionales entienden, pero yo creo que esta preocupación es mucho menor de lo que tenía que ser. Por ejemplo, no se toma en cuenta las diferencias cross-culturales. Por ejemplo, ustedes llenan de contenido un programa de dirección de un coche sin piloto. Tiene que meter allí muchas reglas, las reglas de tráfico, pero además muchas otras reglas, por ejemplo, los problemas morales. Son tareas, son problemas teóricos horribles. Por ejemplo, un vehículo está bajando por los raíles, está bajando por un monte y tiene una bifurcación. Si va a la derecha, va a atropellar a 3 personas. Y si va a la izquierda, atropellará a una persona. Y estas situaciones no se reducen a este famoso problema, sino hay muchos. Y en diferentes culturas del mundo, las interpretaciones de estos problemas pueden diferenciarse. La respuesta a estas preguntas depende de la cultura, del tipo de la cultura. Por ejemplo, en el Oriente, algunas respuestas diferirían. Solo un ejemplo. Y otra respuesta sería: la historia de la ciencia nos muestra que no se puede impedir nada a la ciencia. Se puede reunirse en diferentes organizaciones como la ONU o la OMS, aprobar leyes, pero no las cumplirán. Siempre aparecerá algún científico con un buen patrocinador que le compre una isla y que le traiga
los dispositivos, el equipamiento que necesite. Y este científico podrá clonar a personas. Está prohibido clonar personas, pero la prohibición tiene que ser interior, que el científico decida que no va a hacerlo. Y yo creo que con esto vamos a terminar, porque con la frase de Immanuel Kant, el cielo estrellado encima y la ley moral dentro. La ley tiene que ser interior. Y seguirán los experimentos con los genes y estas prohibiciones no pueden ser exteriores. Alguien lo tendrá y alguien no. Claro. Esto quiere decir que hay que educar a las personas también en esto, para que entiendan que no es un juego jugar con un virus y luego aparece la pandemia. Vale, colegas, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias, Tatiana. Por eso, porque usted es la que... Muchísimas gracias. Es un tema, en su interpretación parece incluso triste. Sí, a mí me reprochan por asustar a la gente, pero yo lo podría hacer de otra manera, pero no sería verdad. Entonces, ¿dónde hay que invertir? ¿Dónde hay que invertir para beneficiarse? En los estudios del cerebro. Bueno, no es mi campo de expertiza, pero sin chistes, yo diría de verdad que yo invertiría en la educación, en su propia educación, en la educación de sus hijos, en la educación en general, que se desarrolle la mente, la música, la matemática, la pintura, todo. Sería persona de otro tipo. Los detalles los podrá estudiar más tarde. No para comprar un smartphone nuevo, sino en la educación, a la capacidad de adaptarse al mundo que cambia. Yuri Lotman, por ejemplo, decía, el arte es la posibilidad de vivir otras vidas. Él hablaba de la literatura. Nosotros podemos vivir solo nuestra vida, pero cuando leemos los libros, vivimos otras vidas también y aprendemos. Yo me refiero a esto. Un buen abanico de conocimientos para saber analizar las cosas. Y los centros que trabajan en la inteligencia artificial estos centros estarán en los países ricos, pero quizás también pueden reunir patrocinadores o incluso emitir acciones. Esto existe. Yo no sé exactamente cómo funciona,
pero esto seguramente existe, la gente invierte. Por ejemplo, Elon Musk ay, habría podido empezar a incrustar con diamantes los montes. Él, en cambio, trabaja día y noche y trabaja en esto. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Bueno, Ana, vamos a terminar. Muchísimas gracias, Tatiana. A ustedes. La esperamos aquí. Y ustedes impúlsenme, recuérdenme. Yo cuando de repente tengo vergüenza por haber prometido algo, ya empiezo a funcionar más rápido. Vale, vale. Hablamos de primavera para organizar su visita. Claro, lo anunciaremos y ustedes podrán asistir a las conferencias de Tatiana Chernigovskaya. Yo quisiera desear para todos nosotros que este año sea menos monstruoso que el anterior y que todos nosotros tengamos ánimo, que tengamos y conservemos nuestra decencia humana y que no nos quedemos afectados totalmente por las circunstancias que hay. Mucha fuerza interior para todos y por un lado no cerrar los ojos y saber lo que pasa y por otro lado no sumirnos en la melancolía. ¿Y dónde está usted ahora? En San Petersburgo, en mi casa. No, se trata de mi visita a Barcelona. Y yo vivo en San Petersburgo. Viajo mucho normalmente, pero ahora es más difícil. Viajo menos. Y se puede visitar sus conferencias en la Universidad de San Petersburgo. Bueno, son cursos, no son conferencias como estas aparte. Por ejemplo, un curso de neurolingüística o el origen del idioma. Hace poco he terminado 2 cursos, corregido el examen. No son conferencias, digamos, autosuficientes como esta.